Hola chicos, buen día. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos ejercicios que tratan diferentes aspectos del sonido. Entonces, en este problema me dice que de las ondas que aparecen a continuación, identifiquen cuál tiene una mayor frecuencia y cuál una mayor intensidad. Entonces, en el caso de la frecuencia, pues es identificar cuál se repite más veces. En este caso es la D. Y cuál tiene mayor intensidad. Recuerden que la intensidad se relaciona con la amplitud. Entonces, aparentemente las ondas que tienen mayor amplitud sería esta de acá. En este otro problema nos piden que calculen decibeles la intensidad de un sonido que corresponde a 2.5 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Entonces, para calcular en decibeles el nivel de intensidad, pues utilizamos la ecuación que dice que nivel de intensidad es igual a 10 por logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0. En el caso del oído humano, la intensidad sub 0 es 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, como tenemos la intensidad, básicamente es reemplazar en la ecuación 10 por logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0. Si operamos esto en la calculadora, nos da que el nivel de intensidad sería 63.97 decibeles. En el siguiente problema me piden que determine en watts sobre metro cuadrado la intensidad de un sonido que corresponde a 66.56 decibeles. Entonces, en este caso, debemos hacer el proceso contrario. Ir de niveles de intensidad hasta intensidad. Para eso, pues utilizamos la misma ecuación de nivel de intensidad, simplemente vamos a despejar la intensidad. Para eso empezamos por este 10 que está multiplicando, lo pasamos a dividir, aplicamos la propiedad de los logaritmos, en este caso como es base 10, dejamos la base y esto lo elevamos al exponente. Esta intensidad sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos una expresión para la intensidad en función del nivel de intensidad. Entonces, recordemos, intensidad sub 0 es igual a 10 a la menos 12. Como tenemos el nivel de intensidad, lo reemplazo en la calculadora, opero y llego a que la intensidad sería 4.52 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. Este sería el resultado. En este caso, me pide que determine la distancia a la cual se ubica un receptor que percibe un nivel de intensidad de 60 decibelios de una fuente de 6 watts. Al igual que el caso anterior, pues debemos primero llevar de nivel de intensidad a intensidad. Ya sabemos que es a partir de la ecuación de nivel de intensidad que la despejamos. Tenemos que la intensidad sería igual a 10 a la menos 12, que es la intensidad sub 0, por 10 a la nivel de intensidad sobre 10. Entonces eso me da como resultado que la intensidad para esta fuente es igual de 1 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado. El siguiente paso para determinar la distancia es relacionar la intensidad que acabamos de calcular con la distancia y la potencia. Entonces eso lo hacemos a partir de esta expresión donde debemos despejar la distancia. Todo este término que está, todo este número, cantidad que está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto que está multiplicando pasa a dividir y aplicamos la raíz para eliminar el cuadrado. Entonces nos quedaría una expresión así como esta. R es igual a raíz de la potencia sobre 4pi por intensidad. Con todos los valores simplemente reemplazamos. La potencia sabemos que es 6 watts, que está por acá, y la intensidad la que calculamos anteriormente, y tenemos la distancia en metros, 690 metros para esa potencia. Listo. En este problema ya nos relacionan sistemas que generan sonido. Entonces, por ejemplo, dice el siguiente diagrama señala un tipo de fuente sonora. En el siguiente diagrama señala el tipo de fuente sonora, el número de armónico, longitud de onda y velocidad respectiva de cada onda estacionaria. Tome la longitud de la cuerda como 70 centímetros y la frecuencia fundamental de 60 Hz. Entonces, en este caso sabemos que la longitud de la cuerda debe estar en metros, 0.7,
y la frecuencia fundamental para el primer armónico es de 60 Hz. Entonces en este caso tenemos un sistema de cuerdas, nos podemos dar cuenta por la forma de la onda estacionaria, y debemos calcular ahora la longitud de onda. Para calcular la longitud de onda vamos a las ecuaciones que relacionan las cuerdas, donde dice que longitud de onda es igual a 2L sobre el número de armónico, y tenemos la de la frecuencia para cada armónico. Entonces simplemente con estos resultados vamos a calcular cada uno. Entonces decimos que para el primer armónico simplemente reemplazamos n por 1, reemplazamos la longitud por 0.7 y operamos y tenemos la longitud de onda para el primer armónico. Nos dice el problema que la frecuencia fundamental es de 60 Hz, o sea la frecuencia del primer armónico es 60. Con estos dos resultados podemos calcular la velocidad de la onda a partir de la expresión general para las ondas. Recuerden que esta aplica para todo tipo de ondas. Y operando tenemos que la velocidad es de 84 metros sobre segundo. Repetimos el proceso para la onda número 2, el segundo armónico. Calculamos la frecuencia. Recuerden que la frecuencia del segundo armónico es el doble de la frecuencia fundamental y nos da como resultado 84 metros sobre segundo. Repetimos el proceso para la onda 3, en este caso el tercer armónico. La frecuencia sería el triple de la frecuencia fundamental y tenemos una vez más como resultado 84 metros sobre segundo. En este caso, como se mantienen las condiciones de la cuerda, no nos indican que cambie la tensión ni la densidad lineal, pues la velocidad para todos los armónicos va a ser la misma, ya que la velocidad solo depende de las características del medio. En este caso tenemos una cuerda de densidad lineal de 0.14 kg sobre metro, sometida a una tensión de 50 newtons, vibra con una frecuencia de 60 Hz. ¿Cuál es la nueva frecuencia si la tensión de la cuerda se incrementa un 40%? En este caso vemos un cambio en la frecuencia debido a un cambio en la tensión, lo cual provoca a su vez un cambio en la velocidad de la onda. Entonces esas serán nuestras dos variables, frecuencia y velocidad. Los datos que tenemos: densidad lineal 0.14 kg sobre metro. Tenemos inicialmente una fuerza de tensión de 50 newtons. Tenemos una frecuencia de 60 Hz y podemos calcular la velocidad a partir de estas dos variables para el caso de las cuerdas únicamente. Esto es fuerza de tensión, no tiene que ver nada con frecuencia. Simplemente reemplazamos y obtenemos que la velocidad para el caso de 50 newtons es de 18,89 metros sobre segundo. Con este resultado y con la frecuencia yo puedo calcular la longitud de onda que se produce en esa cuerda. Entonces en este caso simplemente a partir de la ecuación de velocidad despejo la longitud de onda y reemplazo 18,89 sobre 60 y me da como resultado 0,314 metros. Ahora me dice que la tensión se incrementa en un 40%. El 40% de 50 equivale a 20 newtons. Si se incrementa, pues se le suma esto y tendríamos una nueva tensión de 70 newtons. Calculamos nuevamente la velocidad con este valor y vemos que hay un incremento y da como resultado 22,36 metros sobre segundo. Conociendo la longitud de onda que se produce en esa cuerda, pues despejamos de la misma ecuación de velocidad, despejamos la frecuencia y reemplazamos 22,36 sobre 0,314 y tenemos una nueva frecuencia de 72.13 Hz para esta nueva tensión. Entonces este sería el resultado de nuestro problema. Continuamos con el caso de las cuerdas, pero en este problema tenemos en un violín, dice que se tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. La longitud de la parte vibratoria es de 32 centímetros y la masa de 0.35 gramos.
¿A qué tensión se debe colocar la cuerda? Entonces miremos qué datos tenemos. Tenemos la frecuencia fundamental para el primer armónico, 440 Hz. Tenemos que la masa la tenemos en gramos, debemos pasarla a kilogramos, simplemente dividimos por 1000. Y tenemos la longitud de 32 centímetros, la pasamos a metros. Con estos valores yo puedo calcular la densidad lineal, que sería masa sobre longitud, y me da como resultado 1.09 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro. Ahora, puedo calcular la longitud de onda para el primer armónico, simplemente tomando la ecuación de longitud de onda para el caso de las cuerdas, que ya vimos en un problema anterior. 2 por la longitud de la cuerda sobre el número del armónico, que en este caso sería el primero. Entonces tenemos que la longitud de onda es de 0.64 metros para ese primer armónico. Nuevamente con la ecuación de velocidad, entonces puedo calcular con la longitud de onda que acabamos de obtener y con la frecuencia que nos da el problema, puedo calcular cuál es la velocidad de esa onda. Me da como resultado 281,6 metros sobre segundo. Pero hasta este punto, con estos datos solo hemos calculado la velocidad, nos piden la tensión. Entonces para eso, pues la ecuación que nos relaciona velocidad, fuerza de tensión y densidad lineal es la ecuación de velocidad para una cuerda. Entonces simplemente despejo la tensión, para eliminar esta raíz elevo al cuadrado en ambos costados, y la densidad que está dividiendo pasa a multiplicar. Tendríamos que la fuerza de tensión sería densidad lineal por la velocidad al cuadrado. Reemplazando estos resultados, tengo que la tensión es de 86,43 newtons. En este caso tenemos otro sistema que genera sonidos, que son las columnas de aire o tubos. Dice que el tubo de un órgano mide 112 centímetros de largo. Me preguntan cuáles son la fundamental y los tres primeros sobretonos audibles si el tubo está cerrado en un extremo y si está abierto en los dos extremos. Entonces en este caso tratamos los dos sistemas de tubos, primero el tubo cerrado y luego el tubo abierto. Entonces los datos que tenemos es la longitud del tubo, que en este caso pasado a metros es 1,12 metros, y tenemos la velocidad del sonido en el aire. Vamos a asumir una velocidad promedio de medio ambiente que es 343 metros sobre segundo. ¿Por qué esta velocidad? Porque es la velocidad del medio que estamos perturbando. Entonces para el caso del tubo cerrado, pues sabemos que los armónicos, los únicos valores que puede tomar son números impares. Los únicos armónicos que se va a generar un nodo son para 1, 3, 5 y 7. Las ecuaciones que nos relacionan los tubos cerrados, tenemos esta para la longitud de onda, 4 por longitud sobre el número de armónico, y para el caso de la frecuencia, que es la que vamos a trabajar, número de armónico por velocidad sobre 4 por L. Entonces si nos piden la fundamental, sabemos que es para el armónico número 1, reemplazando en esta ecuación, tenemos que 1 por 343 sobre 4 por 1,12. Operando este resultado, me da que la primera frecuencia es de 76.56 Hz. Ahora, me piden los tres primeros sobretonos audibles. Entonces pues la idea es mirar los siguientes armónicos que se producen. El segundo armónico será cuando n sea 3. Entonces simplemente reemplazo en la ecuación n por 3, opero y me da como resultado 229.68 Hz. El siguiente sería cuando n vale 5. Y el último cuando n vale 7. Reemplazo y obtengo una frecuencia de 535.92 Hz. Estas serían las frecuencias de los cuatro primeros armónicos para el caso del tubo cerrado. Ahora, para el caso del tubo abierto, n ya puede tomar cualquier valor, 1, 2, 3, 4, etc. Y las ecuaciones en este caso del tubo abierto serían 2 por L sobre n. Y la de la frecuencia, n por v,
de velocidad sobre 2 por L. Para calcular la frecuencia fundamental es cuando n vale 1, entonces reemplazo 1 por 343 sobre 2 por 1.12 y tengo que la frecuencia fundamental es 153,12 Hz. Calculo la del segundo armónico reemplazando n por 2. Vemos que es el doble de la fundamental. Repito el proceso para el caso del tercer armónico y para el caso del cuarto simplemente reemplazo n por 4. Listo, acá tendríamos los primeros 4 armónicos para cada uno de nuestros sistemas de tubo abierto y tubo cerrado. Y por último tenemos este problema en el cual se desea construir un órgano de tubos con un tubo abierto que abarque el rango de frecuencias de la audición humana, que sabemos que está entre los 20 Hz y 20.000 Hz. Entonces me preguntan cuál sería el rango requerido de longitudes de los tubos. Básicamente, para este problema debemos calcular la frecuencia fundamental de 20 Hz, debemos calcular cuál sería la longitud del tubo para esa frecuencia. Como es un tubo abierto, recurrimos a las ecuaciones de nuestro sistema. En este caso tenemos la frecuencia, entonces vamos a utilizar esta ecuación de acá. Simplemente pues que vamos a despejar la longitud. Entonces la longitud está dividiendo, vas a multiplicar, la frecuencia fundamental o la frecuencia está multiplicando, pasa a dividir y me queda esta expresión. Reemplazo los datos, el primer armónico, la velocidad del sonido, seguimos trabajando con 343 sobre 2 por la frecuencia en este caso que es 20 Hz. Operando el resultado me da que para obtener una frecuencia de 20 Hz en un tubo abierto la longitud debe ser de 8.57 metros. Repito el proceso para 20.000 Hz y me da que la longitud debe ser de 0.0085 metros, aproximadamente 8.5 centímetros. Este es el rango de longitudes en las cuales se va a obtener un sonido dentro del rango audible, desde un tubo de 8.5 centímetros hasta un tubo de 8.57 metros. Estos son problemas que abarcan algunas características y sistemas del sonido. Espero que sean de gran ayuda y nos vemos en una próxima oportunidad.